Bienvenidos al mundo de SI Energía RC Consultores en Confiabilidad, una empresa del grupo SI Energía y su aliado en gestión y ejecución de mantenimiento y confiabilidad operacional. En SI Energía integramos el conocimiento de expertos, potente software, liderazgo estratégico, metodologías y entrenamientos prácticos con el fin de apoyar a nuestros clientes en gestión proactiva de sus activos. Nuestra oferta de productos y servicios, SI Energía se enfoca en dar solución a los problemas cotidianos de su empresa a fin de permitir enfocar sus esfuerzos en la mejora e innovación de la gestión de sus activos. Somos representantes de ADACH para Bolivia, una empresa referente en equipos de diagnóstico de maquinaria. Presentamos SI Energía TTM, diagnóstico de turbomaquinaria, con el respaldo de ingenieros fabricantes de turbinas de gas, vapor, compresores, bombas y otros que su proceso necesite. Y la línea de negocio RC Consultores en Confiabilidad con soluciones para el diagnóstico, optimización y mejora del ciclo de vida de sus activos para incrementar el overall equip efficiency de sus procesos. Bienvenidos todos a este nuevo podcast. Hoy, 15 de agosto, sábado a las 20 horas, ya estamos conectados con ustedes a través de las diferentes redes sociales como ser Facebook Live y también LinkedIn. Estamos el día de hoy presentando bastante información y vamos a llegar, por supuesto, a todos quienes se están conectando a través de los links que ya hemos presentado para que ustedes también puedan conocer un poco más de especialidades diferentes que les presentamos. El día de hoy tenemos un invitado especial, invitado de la casa, es Juan Carlos Salgueiro, es el gerente técnico de SI Energía, que tiene un currículum bastante amplio con maestría en gerencia de ingeniería del mantenimiento de la Universidad del Siglo XX Bolivia, que lo sacó en el 2014. También tiene un diplomado en confiabilidad y análisis de fallas en equipos mecánicos. También tiene un certificado como analista de vibraciones en categoría número 3 de la Universidad de Concepción de Chile. Tiene un diplomado en mantenimiento industrial de la Universidad del Valle. También tiene una maestría en administración de negocios en la Escuela Europea de Negocios, analista en vibraciones, categoría número 2 en el Centro Atómico Constituyente en Argentina, analista en vibraciones de la Universidad de Concepción de Chile también. Es un invitado muy especial que trae bastante información y mucho conocimiento que, por supuesto, el día de hoy quienes nos siguen a través de las redes sociales van a poder beneficiarse. Juan Carlos, muy buenas noches. Que seas bienvenido a este nuevo podcast que estamos saliendo el día de hoy a través y de la mano de SI Energía. Muy buenas noches, Claudia. Yo les agradezco por la invitación. La verdad que es muy buena la presentación que me has realizado. Estoy gustoso de poder participar y la verdad es que es un buen momento como para que podamos compartir un poco de información. La verdad que nuestra audiencia está creciendo y quiero que nos sintamos como en casa, ¿no? Así es, hoy día tenés bastante para mostrarnos, vas a tener un tema especial, quiero que le expliques a todos quienes nos están acompañando de qué tema vas a hablar y qué es lo que nos vas a presentar. Bien, en realidad, así como lo habías mencionado al principio, he trabajado en el tema de mantenimiento bastante tiempo, básicamente desde que salí de la universidad hace 12 años hasta el día de hoy. Me he dedicado exclusivamente a tratar de dar servicios de mantenimiento en general y siempre haciendo foco un poco en el tema de mantenimiento predictivo, ¿no? Son nuevas tendencias, el mundo está evolucionando, la industria está evolucionando y pienso que el eslabón que une una industria tradicional con una industria de alto nivel de clase mundial justamente está en fortalecer el mantenimiento predictivo. Para el día de hoy quiero hacer una reseña de lo que sería, o bueno, ha llegado a ser desde más o menos unos 6, 7 años atrás, el impacto que genera las nuevas tendencias de monitoreo de condición en nuestra industria, ¿no? Ya hay mucha información, se podría decir, de lo que se ha tratado de implementar mantenimientos predictivos, monitoreo de condición, algunas filosofías como el RCM dentro de nuestra industria. Y bueno, este tema en específico a veces queda alejado, queda
excluido de estas tendencias, justamente porque se tiene un concepto tal vez un poco errado del tema de las inversiones, de los costos, ¿no? Entonces quiero tal vez un poco aclarar y transmitir un poco más de información, ya que esta tecnología que hace unos 5 o 10 años atrás se veía como algo lejano, hoy en día está al alcance de cualquiera, ¿no? De cualquier industria, de cualquier tamaño de industria. Bueno, y hemos podido observar un poco de lo que va a ser la presentación del día de hoy. Tienes datos muy importantes en torno a nuestro país. Hemos extraído y hemos buscado información relacionada, por supuesto, a Bolivia y también haciendo comparaciones con otros países como ser Paraguay, ¿no es cierto? Así es, Claudia. Justamente una de las limitantes que yo he encontrado en estos últimos 10 años, tratando de implementar mantenimiento predictivo, tratando de hacer confiabilidad, era el tema de que no, todavía somos un país pequeño, que eso es cosas para otro tipo de industria, ¿no? Y en realidad yo estoy tratando de hacer un enfoque justamente en esta presentación de cómo enlazamos la potencialidad de la industria boliviana, cómo está creciendo, cómo cada vez tiene que estar cumpliendo retos más difíciles y cómo el monitoreo de condición va a ayudar a que nosotros rompamos ese paradigma y realmente hagamos de que nuestra industria siga repotenciándose como lo está haciendo hasta ahora. Bueno, importantísimo todo lo que nos dicen y por supuesto bastante información para todos quienes nos están acompañando. Les damos nuevamente la bienvenida y entremos de lleno ya con este gran profesional boliviano que nos acompaña el día de hoy con mucha información. Por favor, te dejo el espacio para que tú puedas explicarnos todo lo que nos has traído, bastante información y por supuesto conocimientos de profesionales bolivianos. Muchísimas gracias, Claudia. Bien, presenté unas diapositivas, asumo que ya están cargando. Perfecto. Entonces, como habíamos conversado, el tema de hoy es el impacto del monitoreo online en la industria boliviana. Nuevamente, aquí hay que hacer un pequeño enfoque de cuán grande es nuestra industria, cuán maduro está la gestión de mantenimiento en estas industrias y realmente cuánta apertura hay para crear nuevas tecnologías, en todo caso para acceder a nuevas tecnologías y encontrar los beneficios de las mismas, ¿no? Antes de entrar a eso, yo estaba en un proyecto hace unos 6 años atrás, donde justamente queríamos nosotros implementar toda una línea de sistemas que se iban a ocupar de hacer monitoreo online en las máquinas más críticas que haya, ¿no? Entonces, a nivel global, en el mundo esto está sucediendo, ¿no? Países como Estados Unidos, la Unión Europea, esto es el pan de cada día. Y justamente ellos son los fabricantes de este tipo de tecnologías y nos dicen, ok, ya que la industria boliviana está potenciándose, deberían también contar con esto. Obviamente que las comparaciones son un poco complicadas en este aspecto porque nosotros somos un país de 11 millones, eso versus un país europeo o el mismo Norteamérica ya nos hace una diferencia bastante grande. Acá nomás cerca, nosotros somos un país de 11 millones y yo tuve la oportunidad de trabajar en Lima, en Perú, que es una ciudad de 11 millones, ¿no? La misma cantidad de acá de Bolivia. Y eso hace de que realmente nuestra industria sí se vea pequeña, pero no por ello deberíamos nosotros coartarnos o no contar con la tecnología que nos ayude a repotenciar, ¿no? Entonces, antes en este proyecto nosotros queríamos ver si realmente la industria, o bueno, en todo caso el país como Bolivia, estaba preparado para este tipo de inversiones y obviamente los beneficios que nos trae, ¿no? Entonces, en esta primera parte hicimos un análisis de cómo está Bolivia y cómo refleja su economía, cuál es la fuente de su economía y si realmente tenemos foco o no tenemos foco en el tema de la industria, ¿no? Entonces, aquí pongo una foto que me gusta bastante, es un resumen de Bolivia en 2 palabras. Cuando uno llega a Bolivia, tal vez es una de las cosas que primero ve, una imagen bastante pintoresca, pero que se puede decir es la punta del iceberg de todo lo que representa nuestro hermoso país, ¿no? Este dato lo hemos sacado nosotros del Banco Mundial, es un dato del 2020, pero interesantemente muestra el PIB de Bolivia hasta el 2018. Asumo que se está trabajando todavía entre el 2019 y obviamente el 2020 que estamos viendo, y hace una pequeña comparación con otro país cerca de Bolivia, que es Paraguay, y nos muestra como que estamos, o a partir de los años 90, nosotros hemos ido repotenciando nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, a la fecha, me animo a decir de que nuestra producción está al alza y esperemos que se mantenga así
por bastante tiempo. Ahora, gracias a los datos del INE, lamentablemente el dato más actual que pude conseguir es del 2010, nos da una idea de que en Bolivia tenemos 13.500 industrias registradas, industrias que generan a partir de una materia prima algún bien, ¿no? Con marca boliviana. Y esta industria que se tiene registrada, 90% está completada por pequeña y mediana industria, o mediana empresa en todo caso, ¿no? Entonces, nos da un parámetro un poco interesante como para decir, nosotros tenemos una gran parte de la industria todavía en gestación, en etapa de incubación, y bueno, tenemos una industria ya madura, ¿no? Un 10% de industria madura. Pero el dato que tal vez es más relevante en este caso es de que el 35% de nuestra industria, perdón, el 35% del PIB está representado por la industria boliviana. Obviamente que el otro 65% está entre agricultura, construcciones, comercio y bueno, un sinnúmero de actividades que tiene nuestro país. Pero es una tajada bastante interesante, ¿no? Si nosotros comparáramos con años mucho más precedentes, más o menos por la década de los 90, el PIB de Bolivia, la industria no representaba ni el 10%. Entonces, se ve que está creciendo y está tomando cada vez más protagonismo la industria en los índices de crecimiento de nuestro país. ¿Y qué tipo de industrias nosotros vemos acá en Bolivia? Tenemos bastante industria metalúrgica, tenemos el tema de terminaciones metálicas, la minería, que por muchos años y hasta el día de hoy sigue siendo un pilar fundamental dentro de la economía boliviana, el petróleo, que por más que en estos últimos años ha tenido sus bajas, ha representado y ha sido una fuente de crecimiento para este país, industria química, calzados, textiles, y bueno, el de siempre, la industria alimenticia, ¿no? Entonces, me centro con esta diapositiva para decir, ok, Bolivia está creciendo, o sea, cada vez tenemos un mejor PIB, y ese 35% del PIB es gracias a la industria boliviana. Entonces, se ve que nuestra industria también está creciendo. Obviamente que nosotros a grandes rasgos sabemos que eso está sucediendo, pero nunca lo hemos llegado a cuantificar y este pequeño estudio que estamos mostrando trata de evaluar eso. Bien, por otra parte, algo interesante, nos dan el dato de que el 80% de la industria boliviana, ¿no? Está centralizada en el eje, ¿no? En Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Y si nosotros haríamos hilando un poquito más fino, posiblemente Santa Cruz sea el que más aporte en el tema industrial. Bien, aquí son algunos de los pantallazos de los tipos de industrias que tenemos acá en Bolivia. El tema del cemento y la minería dentro del mismo grupo se muestran todavía como algo bastante sólido dentro de la economía, la industria textil, la parte alimenticia y todo lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Yo tengo aquí 3 fotos que realmente para mí en tema personal representan el crecimiento de la industria boliviana, ¿no? Por una parte tenemos en la parte izquierda inferior el tema del petróleo, ¿no? Que desde la década de los 50 se ha venido repuntando y ya indistintamente a los conceptos y los prejuicios que nosotros hemos adoptado por los 90, me animaría a decir que ha tenido mucha inyección de tecnología y cultura en esas décadas, cosa que estamos viendo los resultados para los años 2000 o la década del 2010 para adelante, ¿no? Es decir, teníamos una industria petrolera tradicional hasta los 90 y después empiezan a entrar capitales extranjeros trayendo un poco más de tecnología, más de conocimiento, haciendo mucho benchmarking y obviamente los resultados hoy en día los tenemos. No conozco o no se conoce fácilmente una industria petrolera que no sea seria o que no tenga una fuerte visión en la parte de mantenimiento. Por lo menos esa es una experiencia que manejo desde el tema personal, ¿no? Otra de las industrias que he visto que tiene dos caras, se puede decir, de la moneda, es el tema de la industria minera, ¿no? Ahí en la parte superior tengo una pequeña foto de un ingenio minero, que interesantemente acá en Bolivia podemos ver sí hay una pequeña diferencia sesgada, es decir, hay empresas mineras bastante grandes, bastante consolidadas, que tienen su visión clara y los objetivos tanto para la empresa como para la comunidad y el país claros,
como también tenemos otra minería que todavía es informal, todavía está potenciándose y que está en vías de querer crecer y de establecerse dentro de nuestros márgenes del PIB, ¿no? Y algo que me encantó desde que llegué a Santa Cruz, hace 12 años atrás, es el tema de la industria azucarera, ¿no? Esto es muy interesante porque si bien tenemos muy pocos ingenios azucareros, la forma de cómo se ejecutan las cosas en cada uno nos muestra un antes y un después, ¿no? O sea, de hecho, nos muestra una diferencia bastante sesgada, pero todos los ingenios azucareros que tenemos en Bolivia, el otro día contabilizábamos con los chicos de la Católica, llegan a ser 7, más o menos, 8 más uno que no es azucarero porque es alcoholero, tienen el mismo objetivo, tienen las mismas capacidades, pero hacen las cosas de una forma distinta, ¿no? Y eso les da mayor ventaja competitiva a algunos y les quita ventaja a otros, ¿no? Para mí es un referente, la verdad, porque considero hasta el día de hoy que la industria azucarera lo tiene todo como para aprender en el tema de mantenimiento. Entonces, quiero centrarme con esto en esta primera parte de que la industria boliviana está creciendo. Representa una gran parte del PIB y que efectivamente año tras año, mientras el PIB vaya subiendo, nuestra industria también está subiendo. Ahora, eso es porque se hacen muchas inversiones y se hacen muchos análisis y estudios en nuestra industria. Y es por eso que nosotros queremos ver si es que hay espacio como para poder aplicar alguna tecnología extra. Entonces, aquí surgió nuestra segunda pregunta. ¿Realmente la industria boliviana estará preparada para dar el siguiente paso en el área de mantenimiento? ¿No? Entonces, tal vez la primera pregunta era, ¿nuestra industria boliviana hace un buen mantenimiento? ¿Hace mantenimiento? Entonces, se responden en distintos niveles, ¿no? Me voy a centrar con esta bibliografía que la ocupamos un poco del profesor Talavades, ¿no? Donde nos dicen que antiguamente el mantenimiento hacía y realizaba todas las acciones necesarias para que preservemos o mantengamos un equipo funcionando, ¿no? Es decir, que opere, ¿no? Que trabaje. Entonces, la máquina está trabajando, empieza a fallar, entonces se atiende en ese momento para que siga trabajando. O por alguna eventualidad, entonces toda la gente de mantenimiento se acerca a la máquina y busca las soluciones en el momento y hace de que vuelva a funcionar, ¿no? Entonces, esa era la visión que se tenía en mantenimiento y que todavía en muchas empresas bolivianas, dependiendo del tamaño, se puede seguir observando, ¿no? Queremos que las máquinas funcionen, que no paren. Por ende, voy a tener un departamento de mantenimiento que se ocupe de eso. A nivel mundial, esta es una visión un poquito anticuada, pero en realidad en Bolivia yo me animo a decir que un 70% de nuestra industria todavía tiene este concepto, ¿no? Y obviamente para que nosotros logremos este objetivo, hay dos mantenimientos o dos tipos de mantenimiento básicos que se están aplicando y que son más que suficientes para eso. Hacer un buen mantenimiento correctivo y hacer un buen mantenimiento preventivo, ¿no? Ahora, la globalización, el tema de clase mundial, las nuevas normas y la exigencia que tiene la competitividad de las industrias ya no nos piden que las máquinas solo funcionen. Ahora nos exigen que estas máquinas den la mayor capacidad de producción al mínimo costo. Es decir, te vas a dedicar a hacer mantenimiento, perfecto, pero quiero que esa máquina que hace 100 toneladas hora haga 100 toneladas hora y que no gastemos nada de más para que eso suceda. Entonces ahí entramos con la parte económica, ¿no? O sea, tengo que jugar entre alguna tecnología que me permita mantener esa máquina funcionando al 100% y que gaste lo menos posible. Entonces aquí ya no nos es muy útil un correctivo, ya no nos es muy útil un preventivo, porque ambas son técnicas de mantenimiento que son generadoras de gastos, ¿no? Un correctivo se gasta en muchas cosas, desde parar repuestos y de paso en lo que dejo de producir. Y en un preventivo muchas veces hago cambios innecesarios en las máquinas y esto me genera igual paros, aunque sean programados, pero siguen siendo paros, dejo de producir y cambios de puestos que tal vez todavía están en buen estado. Entonces nos dice, la idea es de que nosotros intervengamos la máquina solo cuando es necesario. ¿Y cómo voy a saber yo cuándo es necesario? Bueno, ahí te ofrecemos algunas técnicas
o tipos de mantenimiento y filosofías de mantenimiento que te van a ayudar a llegar a eso, ¿no? Ahí entra, como les decía, el eslabón que va a unir el mantenimiento clásico con el mantenimiento moderno, que es el mantenimiento predictivo, y empiezan a entrar filosofías como el TPM y el RCM, ¿no? En mi experiencia todo este año y el año pasado hemos venido dando capacitaciones, trabajando mucho con entrenamientos industriales y tenía un público bastante interesado que era pro TPM y había otro público que era pro, bueno, el que yo estaba induciendo que sea pro RCM, ¿no? Dos filosofías muy interesantes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tiene sus bemoles. Espero que nos dé la oportunidad en algún otro podcast de poder hacer mucho asentamiento entre estas dos diferencias, ¿no? Entre cada una de esas filosofías y ver cuál es más ventajosa y más real para aplicar en la industria boliviana, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos una pequeña pirámide de lo que significaría la eficiencia de una planta a través del tipo de mantenimiento que aplica, ¿no? La madurez del mantenimiento, ¿no? Entonces nos dicen, mientras usted no haga nada, básicamente no tiene eficiencia, pero va a lograr su máxima eficiencia cuando usted empiece a adoptar una filosofía de mantenimiento, un RCM, un TPM. Y fíjense, nos dice, cuando usted está haciendo preventivo, es un buen paso, pero no necesariamente está teniendo la mayor eficiencia, está justamente en la mitad de nuestra madurez. Pero ya cuando empieza a ser predictivo, pero un verdadero predictivo, estamos escalando para llegar a tener una eficiencia mucho mayor, ¿no? El problema que nosotros tenemos generalmente es de que muchas empresas quieren saltar de este colectivo directamente al TPM, cosa que yo lo veo muy difícil y sobre todo con algunos coach en TPM que prometen hacer esto en menos de 6 meses, cosa que lo veo básicamente imposible, ¿no? Esto, como todo en la vida, tiene que ir de forma escalonada, ¿no? Lo bonito y lo interesante de esto, de acompañar nuestra implementación de mantenimiento en planta, es que hoy en día tenemos muchas referencias que nos pueden ayudar a solidificar este avance, ¿no? Acá en Bolivia, interesantemente, tenemos una norma de gestión de mantenimiento, la NB 12017, y la verdad que la hemos analizado, la hemos estudiado, y yo veo que es una norma bastante sólida como para empezar en el tema de gestión de mantenimiento. La anterior vez, justito cuando estaba ya volviéndose cuarentena flexible, yo empecé a visitar a algunos de mis clientes y que estaban con esta idea de ahora ya empezar a implementar alguna gestión. Y yo les decía, utilicemos de base la 1207, y decían, no, es una norma muy simple, es muy sencilla, o es muy estándar, ¿no? O sea, muy básica. Y yo os digo, esa norma, pese a todos esos piropos que acaban de darle, en realidad tiene lo suficiente como para que empecemos a ordenarnos. Creo que es el primer paso antes de llegar en pensar en una filosofía o en una certificación como la PAS 55 o la ISO 55000, que ya son palabras mayores en gestión de activos, ¿no? Entonces, vamos pintando un poquito la figura y yo me animaría a decir de que estemos donde estemos en nuestro estatus de mantenimiento, nuestro primer paso será ir al siguiente nivel. Es decir, si yo hago correctivos y preventivos no sistematizados, primero empezaré a sistematizar mis preventivos y empezaré un poquito con el predictivo. Después de eso, cuando ya lo domine, ya tenga retorno de inversiones, ya tenga gente especializada, la cultura esté solidificada, voy a estar pensando en una filosofía como el RCM y certificar todo lo que estoy haciendo con alguna norma internacional o por lo menos nacional, ¿no? Entonces, eso es parte de las cosas que deberían entrar dentro de nuestra gestión de mantenimiento. Ok, aquí hay algo interesante que yo siempre lo promuevo con mis clientes, es de decirles que cualquier tipo de implementación nuevo, ¿no? Tiene que basarse en este concepto de que su éxito va a estar 95% en la estrategia que nosotros usemos para lograr esta implementación. Y el otro 5% es netamente suerte. Pero si no tenemos estrategia, créanme que no vamos a llegar muy lejos, ¿no? En realidad, he visto y he sido testigo de muchas empresas que han querido implementar una gestión de mantenimiento, introducirse al predictivo, querer apuntar a un TPM o a un RCM y han quedado quietos en el camino, o sea, prácticamente han tenido que abandonar el proyecto
porque la estrategia no estaba clara, no había apoyo de la alta dirección, los recursos eran limitados, entonces era como que, sí, jefe de mantenimiento, hágalo y luego nos muestra qué tal, ¿no? Cuando esto es algo que debe conllevar equipos multidisciplinarios, invertir un montón de tiempo, bueno, un montón de cosas más. Y el otro tema que para mí es muy recurrente cuando yo quiero implementar algo con mis clientes industriales, es decirles de que para que esta implementación tenga éxito, necesitamos asentarla en 3 pilares. Tecnología, ¿no? Es decir, ninguna implementación se va a hacer si nosotros no contamos con tecnología de punta, ¿no? Por otra parte, conocer los procedimientos o tener procedimientos para hacer esta implementación, procedimientos para hacer la implantación, ¿no? Y por último, y lo más difícil en nuestro país y en toda Latinoamérica, cultura, ¿no? Tener esa disciplina, tener esa puesta de la camiseta para que realmente todo el equipo y toda la industria tenga los resultados. Créanme que no se ve tan difícil, tecnología y procedimientos se puede invertir y se puede construir, pero hacer un cambio cultural creo que es una tarea titánica que no solo depende de mantenimiento, sino depende de un montón de áreas más y de un montón de gente más, ¿no? Entonces, ahí es donde tal vez voy a hacer mi pequeña acotación contra el TPM, ¿no? Bueno, un comentario ante el TPM. TPM Sí. y efectivamente que el mantenimiento sea realizado por los operadores, ¿no? O sea, que básicamente todo el mantenimiento se haga con un operador especializado en operación y en mantenimiento, en conceptos generales, ¿no? Pero nuestra cultura aquí nos está jugando más, ¿no? Es decir, ok, tu operador hoy día operas la máquina y desde mañana te vuelves un especialista en armarla y desarmarla tu máquina, en hacer montaje de rodamientos, en hacerle análisis de vibraciones o solicitar un servicio de análisis de vibraciones, en hacer el tema de calibrado y un montón de cosas más que no es algo tan rápido, sino que realmente requiere un poco más de estudio y de elaboración, ¿no? Tal vez hay otro sistema que es mucho más real, mucho más aterrizado que el TPM, que es el ODR, ¿no? Donde ya el operador efectivamente hace algunas tareas de mantenimiento que atribuyen a la confiabilidad. Bueno, volviendo a la situación, el tema es de que una implementación de mantenimiento preventivo sistematizado, de predictivo, de una filosofía o registrarnos o certificarnos por una norma, va a tener que seguir más o menos esta secuencia. Y si en alguno de estos pasos nosotros no damos la talla, créanme que los resultados se van a ver también de forma inmediata, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfoca la industria boliviana actualmente, ¿no? Costo de mantenimiento por año. Nosotros sabemos que si trabajamos solo al correctivo, nuestro mantenimiento es caro, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a llevarnos todo el tiempo sorpresas y las sorpresas generalmente son caras. En este tiempo de globalización, me animaría a decir de que incluso cuando tienes una emergencia, el precio de los servicios, el precio de los repuestos empieza a encarecerse, ¿no? No es lo mismo que te vendan un rodamiento un día cotidiano en cualquier hora que tú solicites uno a las 3 de la mañana. Entonces eso ya va incrementando de cierto modo y no solo eso, sino los otros repuestos, los otros servicios. Entonces es un poco más complicado el tema. Entonces tenemos muchas sorpresas y créanme, creo que a nadie en la industria le gustan las sorpresas. Queremos tenerlo todo dominado y controlado. El preventivo sí es un costo menor, obviamente, que el de fallas, que trabajar a correctivo. Pero tenemos esa situación de que nosotros cambiamos los repuestos, estén bien o estén mal. No sabemos. Simplemente lo hacemos por seguridad, ¿no? Así como cambiamos el aceite a nuestros vehículos cada 3,000 kilómetros, sin saber si realmente está bien o está mal, lo hacemos por seguridad, ¿no? En el caso del vehículo es un poco más aceptable, ¿no? Los vehículos no trabajan 24/7 como lo hacen las máquinas en las industrias. Pero fíjense, el predictivo sí nos agarra un costo al año mucho menor porque te dice, no te voy a dar sorpresas, vamos a ir controlando paulatinamente las máquinas y ni bien encontremos una falla, vamos a centrarnos y localizar esa falla y solo vamos a cambiar el repuesto comprometido y no todo como en mantenimiento preventivo y no esperar a que falle como en correctivo. Entonces eso ya nos significa un costo mucho menor. Bien. En Bolivia,
bueno, en el mundo en todo caso, y luego ya lo centramos en Bolivia, la evolución del mantenimiento se ha ido fijando más o menos desde la década de los 30, donde la Primera Guerra Mundial, increíblemente, las guerras son una fuente de actualización tecnológica, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial ya empezó a haber la primera generación de mantenimiento, donde ya no se veía el mantenimiento como más necesario, sino se empezaba a darle el índole de que era algo estratégico en las empresas, ¿no? En las industrias, y en este caso nació para el tema de las guerras, es decir, la guerra la ganaba el que tenga más armamento disponible. ¿Y cómo tenías más armamento disponible? Habiéndole hecho un buen mantenimiento, porque si tenías 10 tanques en reparación, no, tenías 10 tanques menos, ¿no? Si tenías 2 submarinos en reparación, tenías 2 submarinos menos. Y lo mismo con los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí se ha ido creando y diciendo, ok, hagamos algo en mantenimiento que nos asegure la disponibilidad de los activos que necesitamos que trabajen. En la guerra, el armamento. En la industria, las máquinas, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, como ya se quedó con la idea de que es algo estratégico, se empezó a hacer el tema de planificar. Ok, voy a hacer mantenimiento y voy a ir tecnificando esto, especializando gente y creando procedimientos que me ayuden a dar más confiabilidad en mis plantas, ¿no? Para la tercera generación, que son, deme un segundo por acá, me estaba tapando esto. Ok. Del 70 para adelante ya empezamos con el tema de sistematización. Bueno, ahí las computadoras nos han abordado y nosotros empezamos a utilizar o a sacarle provecho, haciendo que todo nuestro mantenimiento se base en un flujograma o en una secuencia. El preventivo funciona muy bien a ese nivel, ¿no? Y la cuarta generación ya es cuando nosotros empezamos a implementar mantenimiento predictivo, empezamos a hacer monitoreo online, empezamos ya a tener filosofías, certificaciones, mayor personal, inversión y demás, ¿no? Y ahora lo que se nos viene a partir del 2020 para adelante, bueno, un poquito más antes ya se venía anunciando, era la industria 4.0, ¿no? Cuando en teoría toda una planta industrial podemos manejarla desde un celular, ¿no es cierto? A eso se está apuntando. Y el mantenimiento también tiene que ir evolucionando a ese ritmo, ¿no? Ahora, acá en Bolivia, bueno, esto es a nivel mundial, pero acá en Bolivia, como que todavía tenemos un grupo grande de industrias que están enfocadas entre el primer y la segunda generación de mantenimiento, o sea, 70 años atrás. Tenemos otro grupo de industrias que sí están en la tercera generación de mantenimiento o están queriendo entrar a la tercera. Y un grupo muy, muy reducido que sí está en la cuarta generación y que ya está pensando en cómo se van a adaptar a la industria 4.0, ¿no? Entonces, así es como se está moviendo acá en Bolivia. Y fíjense, si nosotros vamos a tratar de implementar un proyecto de monitoreo online, tendremos que apuntar a alguna industria que tenga esa madurez en el mantenimiento, ¿no? Bien, vamos. Juan Carlitos, te quito un segundo Claro. nada más. Hay bastantes personas que nos están siguiendo ya a través de las redes sociales, es el caso de Facebook Live, y por supuesto nos están empezando a hacer las preguntas. Quiero decirle a todas esas personas que estamos anotando todas las preguntas, aquí las tenemos, y una vez termine la presentación que nos estás realizando, vamos a ponerlas todas, así que pueden ellos ir haciendo sus preguntas y nosotros las vamos a ir anotando. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, muchísimas gracias, Claudia. Es bueno que podamos responder las preguntas al final de la charla. No es muy larga, pero créanme que yo entiendo, es muy importante lo que se menciona y la curiosidad que nos genera todos esos datos que estamos mostrando, ¿no? Bien, entonces, fíjense, este es un caso, más o menos hace unos 8 años atrás, yo participé de unas inspecciones a una cadena de empresas mineras. Bueno, era una corporación que tenía alrededor de 5 ingenios mineros en Bolivia que producía estaño, producía zinc y producía antimonio. Entonces, ellos estaban también con esa idea de queremos mejorar el mantenimiento porque al día de hoy no somos tan competitivos y no producimos lo que deberíamos producir, ¿no? Entonces ahí tenemos una fotito de su molino de bolas, de una de las plantas del molino de bolas como tal, y yo les preguntaba, a ver, ¿cómo encaran el mantenimiento? Empezaremos por algo simple. ¿Tienen un departamento de mantenimiento? Y me decían, no. En realidad lo que hacemos es
que los operadores traten de hacer su mismo mantenimiento. ¡Wow! Vanguardistas, están haciendo TPM ahora, digamos, ¿no? Pero eso generaba muchas más, ¿cómo se puede decir? Más Más problemas que problemas soluciones. que solucionaba, ¿no? Porque en realidad el tema del mantenimiento hecho por el operador requería todavía cierto grado de especialización, sobre todo con estas máquinas. El otro problema muy, muy claro era de que ellos trabajaban, bueno, del mes, de los 30 días que tiene el mes, trabajaban alrededor de 24 días, full time, 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana, pero trabajaban 24 días. Del día 25 al día 30, básicamente se dedicaban a hacerle mantenimiento a toda la planta. ¿Y qué implicaba para ellos hacerle mantenimiento? Si veían que había una máquina mala, agarraban y las reemplazaban por otra, ¿no? Si veían que había alguna estructura debilitada, agarraban y empezaban a soldar nervios, a poner una cosa y otra cosa, ¿no? Y en eso, sus presupuestos de mantenimiento llegaban a superar el 15% de lo que costaba reemplazar una máquina. Es decir, este molinito que lo vemos ahí, pongámosle que tiene un valor de $100,000, estoy dando un número referencial, ¿no? Y ellos en ese mantenimiento del mes se gastaban como $15,000 en tener listo para el siguiente mes este mismo molino, ¿no? Si nosotros haríamos una cuenta rápida, básicamente en 7 meses podrían comprar otro molino, ¿no es cierto? Por una parte esos gastos y por otra parte dejaban de producir 6 días al mes. Entonces eso sumado en los 12 meses que tiene el año, estamos hablando de 72 días que no producían, 2 meses y medio parados haciendo mantenimiento. Entonces, esa es la situación y es la realidad de algunas industrias bolivianas, ¿no? Le voy a hacer mantenimiento, voy a tratar de acoplarme, pero para que yo esté seguro de que va a trabajar 26 días, necesito parar 4, ¿no? Tal vez cambiando un poquito el chip y la mentalidad y viendo que hay nuevas técnicas, que el predictivo puede ayudarnos a decir si realmente vale la pena intervenir o no intervenir el equipo, podemos reducir inicialmente ese número de días parados y después de eso empezar ya a producir en esos días parados y que nuestra intervención sea mucho más especializada. ¿Bien? Entonces, en mi experiencia, en estos 12 años trabajando en la industria boliviana, he visto que a mantenimiento lo enfocan de distintas formas dependiendo de la industria, ¿no? Hay casos donde mantenimiento o la gerencia de mantenimiento, la superintendencia de mantenimiento, es parte del business plan de la empresa. Es decir, tiene una visión esa empresa, esa industria, y a mantenimiento lo pone como un eslabón estratégico. Es decir, le va a dar su presupuesto, va a poner gente especializada, va a invertir en planes, o sea, todo lo que mantenimiento opine va a ir en pro de la industria, ¿no? Y de hecho, hacen de que el departamento de mantenimiento tenga su visión alineada a la visión de la empresa. Pero también he visto, y este es un grupo reducido, sí, ¿no? El otro grupo que tiene, de industrias bolivianas que tiene mantenimiento, lo usa para darle estabilidad, ¿no? Es decir, quiero que mantenimiento haga que mis máquinas funcionen y para de contar. O sea, no va a intervenir en ninguna otra decisión de la empresa. Su lugar es arreglar las máquinas y hacer que funcionen. No es malo, pero de cierto modo te limita a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo y obviamente obtener los mismos resultados. Y también tengo casos de industrias que lo único que hacen con mantenimiento es hacer de que sobrevivan, ¿no? El mantenimiento no es un área estratégica de la empresa y los tienen ahí solo para atender emergencias, apagar incendios, ni siquiera con un tema de planificación, ni siquiera con un estudio y evaluación de impactos, una de las causas de nada, solo tienen que agarrar y apagar incendios. Yo trabajé inicialmente en una empresa así que tenía un departamento de mantenimiento correctivo de 11 personas, ¿no? Y en preventivo tenían 2 personas, bueno, 3 digamos, más el puntero, ¿no? Entonces, era interesante porque ya esa desigualdad hacía de pensar qué tipo de estrategia tiene, ¿no? Había una fuga, todo el departamento de correctivo iba a separar la fuga, ¿no? Le ponía una goma ahí, ya. Cosas como esas. Bien, entonces hay estos grupos y nosotros decimos, queremos implementar una tecnología que está por encima del mantenimiento predictivo a empresas que ni siquiera hacen mantenimiento preventivo. Entonces la cosa se nos pone un poquito difícil,
¿no? Sí. Ahora, acá en Bolivia hemos tenido unas reseñas, se puede decir, algunas limitantes en el predictivo, ¿no? Yo participé en este tiempo tratando de hacer de que muchas empresas conozcan qué es el predictivo, qué beneficios les va a traer, qué tienen que hacer ellos y demás, ¿no? Pero cuando yo entré al negocio, cuando entré a la cancha a jugar, ya habían competidores más antes, ya habían jugadores que habían entrado al mantenimiento predictivo mucho más antes y generalmente empresas de servicios que brindaban técnicas de predictivo para industria, ¿no? Lo que yo sí quiero sacar este tema a la luz es de que hasta el día de hoy implementar predictivo o enseñarle o hacer de que una industria le entienda a qué es el mantenimiento predictivo es una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque le quieres hacer a una industria algo que ni siquiera lo hace en la etapa más básica. No tiene un plan de mantenimiento preventivo, pero uno le está queriendo implementar una ruta de mantenimiento predictivo. Entonces eso ya les genera un shock, ¿no? Y muchas respuestas son, primero me implementaré y después paso. Y está bien, ¿no? Y paso a este nivel. Y está bien, pero el tema es de que tampoco desarrollan el preventivo, ¿no? Y la gestión de activos es inexistente. De hecho, esto es muy interesante. Hoy en día, desde que salió la PAS 55 y le hizo 55,000, la gestión de activos reemplaza la palabra mantenimiento. O sea, ya no hablamos de mantenimiento en planta, sino hablamos de la gestión de activos de planta, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez con una empresa relativamente grande, les hice una cita, una visita, con el fin de solo mostrarles nuestra potencialidad en gestión de activos. ¿No? Les digo, nosotros somos fuertes en gestión de activos y quiero reunirme con ustedes para mostrarles los beneficios que les puede traer, ¿no? Y me derivaron a contabilidad, interesantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque en contabilidad ven activos, pasivos y ese tipo de cosas y creían que era por ese lado la situación. Yo digo, no, lo que pasa es que gestión de activos es ahorita la nueva visión del mantenimiento. Ah, ya, nos lo derivamos con mantenimiento. Bueno, cosas así las he vivido, ¿no? Otro de los casos que sí me ha tocado vivirlo hace 12 años, efectivamente, yo iba y tocaba puertas y decía, mire, quiero hacer vibraciones en su planta para que usted sepa la condición real de sus equipos, ¿no? Me decían, no, yo no creo en las vibraciones, es como creer en el horóscopo. Porque, bueno, respuestas un poco raras muchas veces, ¿no? Entonces, lo que pasó, tal vez la experiencia que tuvieron algunos clientes es de que mucho más antes recurrieron a un servicio de estos y no obtuvieron los resultados que ellos estaban esperando. De hecho, no obtuvieron ningún resultado que sea decisivo para que ellos mejoren o empeoren su planta y prácticamente dejaron eso. Justamente hace poquito, hace unas 2 semanas atrás, un cliente me escribe y me dice, Juan Carlos, ayúdame a interpretar este reporte de vibraciones que me ha hecho la empresa X. Y yo le digo, bueno, claro, te ayudo, no hay ningún problema. Y yo por donde le veía el reporte, no encontraba qué es lo que quería decir el prestador de servicios, qué es lo que le quería decir a mi cliente, por eso que mi cliente no lo entendía. Entonces era como que, te he hecho el servicio y hemos acabado. Ok, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Me vas a dar un diagnóstico, una recomendación? ¿Me vas a decir que haga esto? ¿Cuánto tiempo tengo para cambiar esto? No había nada de eso. Entonces, mucha gente tomó este servicio, vio que no le trajo los resultados y dijo, no, mejor seguiremos haciendo lo que hacíamos antes. Cuando en realidad, si se hace bien, te trae mucha información que te sirve para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es un tema muy, muy cotidiano que actualmente lo estamos viviendo porque hay muchas malas experiencias en predictivo. Ah, me hizo fulanito vibraciones y la verdad que no me ha servido de nada su información. Bueno, no me ha solucionado ningún problema. Yo digo, pero si lo hacemos bien, le puedo asegurar que sí. Bueno, se requiere un cambio cultural para que los resultados se vean más claros, ¿no? Y también se tiene que transferir conocimientos. Muchas veces cuando yo he ido a hacer vibraciones a una planta o implementar mantenimiento predictivo, la gente está como que con la idea de ¿qué están haciendo? ¿Y para qué? ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué hay para mí? ¿No es cierto? Entonces tal vez antes de todo esto valdría la pena sentarlos a todos los operadores, a todos los mecánicos y explicarles qué es el mantenimiento predictivo, para qué sirve y qué beneficios les va a traer a ellos y a su planta como tal, ¿no? Y el otro tema que también he visto que es muy cotidiano dentro de la industria boliviana es que no quieren invertirse en predictivo. Hay una escasez increíble de especialistas.
y esto comparando con países como Perú, nosotros acá no tenemos más de 10 analistas de vibraciones categoría 3 actualmente. Esperamos que pronto haya más. Categoría 2 ya hay un poquito, ¿no? Y categoría 1 ya hay un montón. Pero me animo a decir, por ejemplo, en el lado del Perú, alrededor de unos 5,000 profesionales categoría 3, y aquí en Bolivia 10. O sea, fíjense la diferencia que tenemos. Y el otro problema es decir, ok, voy a contratar un analista de vibraciones, lo voy a certificar, pero tengo miedo que se me vaya, ¿no? Que abra su propia empresa o que se vaya a otra empresa, y es algo muy real, ¿no? Pero ese miedo creo que no es de ahora, ese miedo es de siempre, y es algo que siempre se va a dar. O sea, por más de que lo encadenes a la persona, si tiene índoles o la tendencia de querer migrar o independizarse, lo va a hacer, ¿no? Entonces, como que el tema de la inversión vamos a tener nomás que tomarlo como cualquier otra inversión, que a veces se gana y a veces se pierde, ¿no es cierto? Bueno, lo bonito de este tema de las inversiones en certificaciones hoy en día es de que a través de nosotros, por ejemplo, en CRC, en CIE Energía, ya no les hacemos hacer esa escala de categoría 1, categoría 2 y luego categoría 3, sino con nosotros y con nuestro convenio con la Universidad de Concepción, directamente nosotros los preparamos en categoría 1 y los despachamos directo a Chile a que vayan a certificarse en categoría 2. Y así no necesitan estar haciendo los 3 pasos, ¿no? Y eso ya hace que sean más competentes y tengan esa base de datos y ese conocimiento para afrontar problemas mucho más rápido, ¿no? Y obviamente nuestra cantidad de especialistas se multiplique, ¿no? Bien, hay mucha oferta de productos y equipos en el mercado, ese también ha sido otro dolor de cabeza. Cuando yo estaba peleando mucho en el tema de mantenimiento predictivo, de tratar de implementar esto, apareció una marca de analizadores de vibraciones. Bueno, la marca siempre existía, pero esa marca empezó a fabricar unos analizadores de vibraciones, unos amarillitos, algunos de ustedes van a entender de cuál me refiero, y decían, este equipo hace análisis solo, no necesita de nadie, no necesita de un analizador, de un analista, no necesita de personal, no necesita de nadie, solito te hace el diagnóstico y te genera un reporte. Y la gente quedaba como de, wow, entonces ya no necesito implementar predictivo, no necesito contratar un analista de vibraciones, ni siquiera comprar un equipo de alta gama, sino con este equipito al parecer todos mis problemas se van a solucionar. Pero era una cortina de humo increíblemente grande porque el día de hoy esos equipos amarillitos, estoy viendo ahí todos archivados, ¿no? No, sin una utilidad real, porque tiene bastantes limitaciones, ¿no? Entonces, eso también ha sido otro golpe para el mantenimiento predictivo en Bolivia. O sea, nos han vendido humo creyendo que eso es implementar predictivo, así como nos venden humo de que hacer unas cuantas cosas es implementar TPM, ¿no? Bien. Una de las cosas que vale la pena mencionar es que cuando nosotros queremos entrar al ritmo del mantenimiento predictivo, tengo que cambiar los preconceptos y hacer de que la gente entienda que el predictivo se basa en controlar, ¿no? En hacer un control frecuente de muchos parámetros de operación de las máquinas, no solo de varios parámetros, ¿no? Temperatura, velocidad, ruido, lubricantes, rodamientos, condiciones eléctricas, vibraciones, ahí es una lista de algunas de las cosas que deberíamos controlar. Y en base a ese control, cuando veamos que uno de estos valores empieza a elevarse, nosotros lanzaremos nuestra primera voz de alarma. Algo le está pasando a la máquina. Intervengamos. Entonces, muchas de estas cosas que son predictivos no requieren de una gran inversión para empezar a controlar. Simplemente requieren cambiarnos el chip. Es decir, a ver, señor operador, de hoy en día, de hoy en adelante, usted va a darle una chequeadita a estos parámetros y los va a anotar, ¿no? Y el de mantenimiento vas a ir y vas a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a ir creando una tendencia para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y la tecnología para hacer esto también ya está accesible. Cuando yo empecé hace 12 años atrás, una cámara termográfica estaba por el orden de $23,000, ¿no? Hoy en día, una cámara más potente que la de $23,000 cuesta $3,000. Entonces, básicamente, la tecnología está al alcance de todos. Así que no sería un buen pretexto, ¿no? Y el otro problema que tenemos es, y esto es un clásico boliviano en la industria, de cada qué tiempo tengo que hacer ese control, ¿no? Hay un montón de información que nos hacen sugerencias, ¿no? Las máquinas críticas monitoreadas de forma cada segundo en línea, Constante. las máquinas no críticas mensualmente, las máquinas
no críticas, monitoreadas cada 3 meses, 4 meses, ¿no? Y aquí es algo interesante porque yo he visitado muchas empresas grandes, grandes acá en Bolivia y nuestra salud con un análisis de sangre que nos han hecho esta mañana o ayer, la cosa puede cambiar, ¿no? Ahí ya podemos tener más información que nos va a ayudar a tomar alguna decisión respecto a nosotros mismos. Bien, entonces, ahí entra la otra situación. Queremos implementar monitoreo online, queremos hacerlo como un siguiente paso al predictivo en empresas que todavía no están haciendo ni siquiera predictivo, ¿no? Eh, bueno, entonces ahí se empieza a poner un poco complicado, ¿no? Es decir, o sea, mantenimiento, quiero que implementes a la fuerza, monitoreo de condicionamiento predictivo y que lo hagas de forma online. Entonces la gente se asusta. Nosotros hemos encontrado otra forma de bordear este tema, ¿no? Entonces decimos, vamos a centrarnos en algo que sí tiene la mayoría de las industrias y que poco a poco, desde los años 80, 90, ha sido implementado con éxito, que son los famosos sistemas SCADA, ¿no? ¿Qué es un sistema SCADA? Muchos de nuestra audiencia lo van a entender. Es una pantalla donde yo centralizo todos los parámetros de funcionamiento, en todo caso, del proceso, ¿no? Si yo tengo una generadora como la que estamos viendo ahí, voy a ir controlando las presiones, las temperaturas, la corriente, las velocidades, ¿no? Entonces, en una sola pantalla, yo voy a ver cómo está yendo el proceso productivo. Y eso lo tenemos. Muchas de las máquinas nuevas vienen con eso. Entonces, yo les digo, en vez de que estemos pensando en ir de mantenimiento correctivo a preventivo, luego de predictivo, pasemos a RSM y paralelamente implementemos monitoreo online, me voy a centrar en las máquinas y en los procesos que ya tienen un sistema SCADA. ¿Por qué? Porque mi opción va a ser de que a este mismo gráfico, pero a las máquinas rotativas le voy a empezar a hacer algunos monitoreos, algunas mediciones de condición que me van a decir en qué estado de salud está la máquina, aparte de los estados que me muestran el proceso, ¿no? Entonces, esta hemos encontrado porque desde las medianas industrias que tienen máquinas que son relativamente modernas, ya tienen un sistema de control de proceso. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a decirles, ya estás controlando el proceso, entonces controlaremos la máquina que alimenta el proceso. Entonces, tal vez bordeando a mantenimiento, sí se puede implementar el tema de monitoreo online y más bien ponerlo como una línea a seguir para que las otras máquinas también empiecen a hacer esta misma técnica y usar esa misma tecnología. Fíjense lo elegante que es un sistema de monitoreo de condición en línea o online, que básicamente hacen estos 5 pasos o inducen a que nosotros hagamos estos 5 pasos. Vigilar, ¿no? Verificar o atisbar de que existe un peligro, la máquina está queriendo fallar, ¿no? Dar la voz de alarma, ¿no? Aquí me gustan las salamandras, ¿no? Buscar Sí. cobijo, relajarse y olvidarme del problema, ¿no? El sistema de monitoreo online es tan versátil, o los sistemas de monitoreo online son tan versátiles, que básicamente te llega un mensaje de texto al celular y te dice, tal máquina ha empezado a incrementar sus niveles de vibración. Entonces me está avisando de una forma tan temprana que tengo 1, 2, 3 días incluso como para estudiar mejor el caso, ir controlando si sigue aumentando y tomar un plan de acción sin parar mi máquina, ¿no? Lo que nosotros queremos es no parar. Mientras menos paremos, más producimos, ¿no? Entonces, hoy en día hay un montón de técnicas de monitoreo online. Una de ellas, y para mí la más respetable y la más representativa, por lo menos el 95% de las máquinas rotativas, es monitorear vibraciones, pero de forma instantánea, todo el tiempo, de manera online. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un esquema de cómo funciona el A3800, un equipo de ADASH. Funciona muy bien en plantas nucleares en Europa, donde muestran parte del proceso productivo, parte de las máquinas críticas de este tipo de industrias, ¿no? Y empiezan a recolectar vibraciones cada 30 segundos. Van controlando y comparando cómo estaba vibrando hace 30 segundos y cómo va a vibrar dentro de 30 segundos. Y toda esa información la van centralizando mediante una nube, mediante un sistema de internet, en un servidor. Y nos
Bueno, y continuamos con la explicación de Ezequiel. Vemos que un poquito nos está, van a disculpar, continuamos con la información que nos estaba brindando este gran profesional, Juan Carlos Salguero. Bastante información que hemos ido viendo punto a punto y también sobre la importancia de que nuestras empresas, nuestras industrias cuenten con la tecnología, el mantenimiento y la confiabilidad. Son tres puntos bastante importantes para que, por supuesto, nuestras empresas sigan creciendo. Porque en nuestro país, a pesar de no tener mantenimiento, lo decía ya Juan Carlos, las empresas están creciendo y se ha visto bastante el tema de la inversión de diferentes empresarios, ingenieros, de países que vienen a invertir en nuestro país, porque tenemos, por supuesto, material humano y también recursos naturales que en nuestro país son explotables. Se han ido viendo bastantes preguntas a lo largo de la explicación que nos estaba haciendo Juan Carlos. Por supuesto, todavía no ha culminado, pero el Internet nos está jugando un poquito el día de hoy y es por ello que ya vamos a ir avanzando con el tema de las preguntas. Óscar Espinosa, por ejemplo, se ha conectado también con nosotros y nos estaba preguntando, mientras nos explicaba Juan Carlos sobre el mantenimiento autónomo, ¿es lo mismo? Nos decía él. Juan Carlos, te vemos nuevamente en pantalla. Explícanos un poquito y démosle seguimiento también a lo que nos estabas explicando, que nos está llenando de información y, por supuesto, para nuestras industrias es bastante importante. Gracias, Claudia. Efectivamente, como lo mencionabas, el Internet a veces nos juega una mala pasada. Sucede. Deme un segundito, quiero compartir la pantalla nuevamente y creo que estoy teniendo conflictos ahí. Importantísimo, Juan Carlos, lo que estamos aprendiendo el día de hoy, lo que estamos adquiriendo gracias a ti, por supuesto, llama la atención bastante cómo se están manejando nuestras industrias que crecen, sí, van creciendo, pero les hace falta todavía el tema del mantenimiento, la confiabilidad y muchas veces la tecnología. Nos estás explicando qué importante es eso para que podamos crecer más aún, ¿no? Claro que sí, Claudia. Bien, creo que ahora ya estamos. Me disculpo nuevamente por el tema de Internet, es una situación que, bueno, es ajena Escapa a de las nosotros, manos. escapa de las manos. Pero bueno, volví a comentar yo y bueno, vamos a responder las preguntas que nos están haciendo, ya nos falta poquito para tener la presentación como tal. Y en efecto, les decía que esta parte de que nosotros empecemos a monitorear en línea, lo vamos a agarrar desde el punto de vista del proceso, ya no tanto desde el lado del mantenimiento, porque si no ahí se nos va a tardar más la forma de implementarlo. Y decía que cuando nosotros queremos saber la salud de una máquina rotativa, tal vez una de las técnicas más coherentes y tal vez que nos va a traer más resultados a corto plazo va a ser el monitoreo de vibraciones. Pero también hay otras técnicas que son muy relevantes, como el control de torque, que justamente nos ayuda a verificar en grandes ejes que estos no vayan a fracturarse o a torcerse o a deformarse, ¿no? Hay casos en industria azucarera, en alguna industria minera, donde los ejes tienen magnitudes que no son fáciles de concebir. Es decir, si se llegara a fracturar un eje de esos, no se podría fabricar en Bolivia y tendremos la máquina parada hasta que se consiga un nuevo eje. Entonces, una de las técnicas que también está, bueno, es antigüita la técnica, pero que recién está entrando en boga, es el tema del control de torque. Poner unos sistemas de strain gauge que van monitoreando el ángulo torsor del eje en todo momento. Y cuando encuentran una mínima deformación, ya dan esa voz de alerta que decíamos y hacen de que la máquina pare y deje de deformarse, ¿no? Entonces es un punto importante al respecto. Otra de las cosas que todavía pienso que se está gestando y vale la pena hacer mucho énfasis es el control del estado de aceite de forma online. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, las industrias que tienen implementado un plan de análisis de aceite, a sacar las muestras y mandarlas al laboratorio por un tiempo, ¿no? Reciben el resultado y en base a eso toman sus acciones. Y no es malo. Lo malo es cuando no lo hacemos, ¿no es cierto? Ahí se nos complica un poco más. Pero hay máquinas tan críticas que realmente no pueden esperar esa información del laboratorio. Yo en mi experiencia me animo a decir que las respuestas del laboratorio están entre 2 y 4 semanas. O sea, es un tiempo muy lento para poder tomar una acción y me ha pasado ya tener clientes que la máquina ha reventado, ha parado y el informe de aceite llega después diciendo de que el aceite está contaminado con humedad, ¿no? Entonces ya para qué, digamos, como las papas se han quemado.
Entonces, hay hoy en día sistemas que permiten monitorear de forma online, o sea, en todo el tiempo, el aceite de una máquina y empiezan a mostrarnos las tendencias si es que hay alguna variante en las características físicas de este aceite. Cuando yo empecé con este tema del monitoreo online, más o menos unos 6 años atrás, el sistema era absurdamente caro, costaba casi como otra máquina en algunos casos, ¿no? Pero hoy en día, como ya ha sido tecnificando esto, hemos encontrado soluciones de muy buenas industrias a precios muy competitivos, ¿no? Entonces, es algo que sí se puede aplicar actualmente, ¿no? Y el monitoreo de condiciones eléctricas para la parte de motores eléctricos. Entonces, hay un sinnúmero de técnicas que nos van a ayudar a poder llegar a monitorear y a controlar y a saber la salud de nuestras máquinas, ¿no? Como les digo, tal vez la premisa ya no va a ser ir por el lado de mantenimiento, porque estaríamos creando una brecha bastante grande entre empezar a hacer mantenimiento predictivo online y tal vez no tener ni siquiera un mantenimiento preventivo sistematizado. Pero si lo veo desde el lado del proceso, estoy teniendo el control de todo mi proceso y de paso, de yapa, llamémosle así, estoy obteniendo el control del estado y la salud de las máquinas que generan este proceso, ¿no? Entonces, cuando yo trato de hacer de que la gente entre un poquito en razón, les hago unas cuantas referencias de don Alberto y les digo que cuando nosotros hacemos siempre lo mismo, no tenemos por qué esperar resultados distintos. Entonces, mucha gente dice, no, estamos bien nomás haciendo esto. ¿Y cuánto producen? ¿Cuál es su competidor? Les está ganando y a veces yo les meto un poquito de cizaña, ¿no? Y les digo, ¿sabes qué? Tu competidor ya está implementando esto y va a empezar a producir el doble que vos. Entonces tú te vas a quedar atrás, ¿no? Y es algo que nosotros no deberíamos permitirlo, ¿no? Y esta otra parte también que la dice don Alberto, bueno, eso sí es un poquito más ofensivo de cierto modo, porque alguna gente lo toma así a la mala, a la defensiva, pero también es algo real, ¿no? Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes mediocres, ¿no? Entonces, cuando hay esa situación de que no nos van a dejar hacer esto aquí en la planta, es mucha plata y demás situaciones, yo digo, siempre va a haber limitaciones, pero encontremos la forma que todos veamos que esta es una solución viable y que realmente les va a traer beneficios para que produzcan más, ¿no? Este tipo de proyectos donde se implementa monitoreo online tiene todo un suceso. No es de que, ok, ¿quieres monitoreo online? Te vendo unos cuantos cables, un software y unos sensores y arréglatelas. O sea, no es así. Aunque he visto que algunos de mis competidores lo hacen, ¿no? Pero esto tiene hasta 8 pasos, ¿no? Agasar, hacer un relevamiento, estudiar la estrategia, planificar el proyecto, hacer la instalación, bueno, obviamente nutrirse de los repuestos y de los accesorios que vamos a necesitar, hacer algunas pruebas, capacitar a la gente que va a operar, que va a controlar y que va a adquirir los datos, ayudarles con un monitoreo remoto, o sea, ver la forma de que nosotros desde las oficinas podamos ir controlando como segundo filtro del estado de sus máquinas y empezarles a ayudar en el tema de consultoría de cómo pueden empezar o cómo pueden reparar o solucionar algunos de los problemas que se están detectando de forma temprana con este monitoreo. Entonces, es todo un paquete que no se hace en un día, no se hace en 2 días, sino realmente conlleva toda una metodología y me animo a decir que un proyecto de monitoreo online, desde el más básico hasta el más complejo, mínimamente nos aborda un mes o tal vez un poco más hasta que empecemos a ver los resultados que estamos buscando, ¿no? Nosotros como Sí Energía hemos encontrado un punto intermedio. Es decir, tengo clientes que ya hacen vibraciones, tienen su propio equipo, tienen su propio analista de vibraciones, pero no están pudiendo monitorear de forma continua alguno de esos equipos porque tienen toda una responsabilidad que hacer, ¿no? Entonces nosotros generamos unos pequeños box, unas pequeñas cajas donde ellos conectan su equipo cotidiano y empiezan a recolectar datos desde un punto centralizado. Entonces ya es un plus antes de entrar al monitoreo online, por lo menos centralizar todos los datos desde un solo lado y no estar cambiando el sensor y todo eso, ¿no? Entonces eso ya es un primer paso y luego de ahí ya saltamos a lo que es monitoreo online. Bien, voy cerrando. Mucha de la experiencia que he ganado haciendo mantenimiento predictivo ha sido en el tema de la molienda de azúcar, bueno, en la industria azucarera. Y ahí sí he sido testigo de cómo es implementar una máquina o, bueno, hacer una mejora en los procesos,
cuánto les cuesta en las situaciones, y he visto cómo gastan hasta el último centavo y obviamente cuidan a las máquinas que son claves y críticas en su proceso, ¿no? Este sistemita que les muestro acá en las fotos es parte del trapiche de un molino de azucarera, y es la primera parte de la molienda, donde se acciona por una turbinita, la parte azul, pasa a un reductor de engranajes rectos de una etapa, y de ahí pasa a un reductor planetario. Entonces, por ejemplo, la implementación de este reductor planetario está por el orden de los $650,000, o sea, es una inversión muy elevada, ¿no? Pero obviamente los resultados que ellos esperan son altos, ¿no? En esta partecita que se ve en la foto izquierda superior, se ve ya el acoplamiento al molino, que es un sistema que trabaja con un torque de casi de 1.000.000 newtons metros. Entonces estamos hablando de una salida muy alta, ¿no? Y que cualquier caña que entre ahí realmente va a sacar el 100% del jugo que tiene para producir azúcar, ¿no? Entonces, el tema es así. Este grupo de equipos, este sistema como tal, tiene un valor muy representativo para la planta, porque si falla, para toda la planta, ¿no? Entonces dejamos de producir, para empezar. Y segundo, el valor de todo el sistema es elevado. La forma de hacerle mantenimiento o tener que intervenir un overhaul para estos sistemas no se hace en Bolivia, tiene que tener gente de afuera para que intervenga el reductor planetario, ¿no? Entonces hay todavía un contexto ahí que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, yo alguna vez sugerí, pero también quedó ahí en análisis, que la turbina mínimamente debería ser un monitoreo de aceite online, que el reductor, el primer reductor, deberíamos ponerle igual un análisis de aceite online y verificar vibraciones de los con 4 sensores de 4 puntos de monitoreo. Y por último, la máquina, que es la carnecita de ese proceso, que es el reductor planetario, también tendríamos que controlar el aceite, pero ya no tanto vibraciones porque es una velocidad bastante lenta, sino preocuparme por el torque de salida, ¿no? Para que no se me deforme nada en ese sistema y no conlleve una falla en cadena, ¿no? Entonces les propuse esta situación de que queremos nosotros mejorar, y fíjese, esto lo hice por el lado de mantenimiento, o sea, ustedes ya hacen mantenimiento predictivo, ya controlan vibraciones, pero para este sistema valdría la pena que nosotros agarremos y implementemos lo que es monitoreo en línea, pero con otras técnicas adicionales. Y fíjense, para este sistemita la inversión estaba por los $112,000. Entonces, lo primero que ven es, wow, tan caro. Y yo les respondo, ¿caros respecto a qué? A ver, analizaremos un poquito, ¿no? Ese sistema en su conjunto, entre el planetario, el otro reductor, la turbina y el acople, está casi $890,000. Entonces, wow, efectivamente, 112,000, estamos hablando de una inversión de casi el 15%, pero es alto, ¿no? Pero si nosotros, por alguna eventualidad, si no controlamos, llegáramos a tener una falla catastrófica, porque ahorita no sabemos si la vamos a tener o no, es aleatorio el tema. En el eje de salida perderíamos $30,000, en los planetarios perderíamos $80,000, en el reductor perderíamos $45,000, ¿no? La parada de planta nos representa $1,280 por hora y el tiempo de reacción mínimo es de 72 horas, es decir, traerlo a un brasilero que conozca sobre reductores planetarios. Mínimo 72 horas de parada. Eso es una pérdida de $92,000, que está muy cerquita de nuestra inversión, ¿no es cierto? Entonces, ¿caro respecto a qué? ¿Caro respecto a una falla catastrófica? No lo creo. De hecho, estamos casi iguales, ¿no? Obviamente, caros respecto a la nada, a no hacer nada, sí es caro, ¿no? Sí, ahí sí nosotros podríamos mencionar de que efectivamente es una inversión muy alta. Pero si nosotros con esto vamos a evitarnos de que haya fallas catastróficas, nuestros resultados pueden llegar a ser óptimos, ¿no? Bien, con esto sí eso, Claudia, yo sé que me he extendido un poquito, la verdad es que... No, que muchas buenísimo, veces buenísimo, de verdad. Gracias, no. Por el tiempo, la verdad. Entonces, siendo con esto, 3 cositas que veo que todavía se tienen que trabajar y la verdad que nosotros como Sí Energía vamos a tratar de ayudarles a nuestros clientes a que vean con otros ojos lo que es ahora el mantenimiento 4.0, la industria 4.0, que vean con otros ojos el predictivo y que tengan resultados mucho más tangibles y rápidos, ¿no? Nosotros estamos conscientes de que la economía boliviana, al menos en el 35% de su PIB,
está potenciada por la industria. Entonces nuestra industria tiene que empezar a ser competitiva, tecnificada, ¿no es cierto?, especializada. Entonces nosotros tenemos que ver, o bueno, estas industrias tendrán que ver de volverse cada vez más rentables, más eficientes, ¿no?, para poder estar competitivas en el rubro nacional y de forma internacional. Ahí es donde nosotros decimos, ¿quieres volverte competitivo? Empieza a controlar cómo haces mantenimiento de tus máquinas. ¿Quieres controlarlo de forma instantánea? Podemos implementar, por lo menos en las partes más críticas, un monitoreo en línea que te diga qué es lo que está pasando, ¿no? El apoyo de a la industria nacional y el autoestudio creando unidades de negocio estratégicas en el área de mantenimiento. El otro tema es de que tenemos que hacer conciencia, muchas de las industrias, yo sé que algunas las tienen, pero otras industrias, de que mantenimiento no es un gasto, de que mantenimiento no es un adorno, de que mantenimiento no está ahí para traernos colerones, sino que mantenimiento realmente es una unidad estratégica dentro de la empresa que va a definir si es que la industria sigue produciendo o no. Y mientras más tecnificado y eficiente sea mantenimiento, nuestra producción va a ser en el mismo índole, ¿no? Y por último, el tema del mantenimiento predictivo para mí sigue siendo una de las tareas más difíciles por el tema conceptual y cultural, ¿no? Es decir, la gente sigue teniendo una situación de que, ¿será que estudiando las vibraciones o estudiando el aceite, realmente yo voy a saber cómo está la salud de mi máquina? ¿No? Entonces, la verdad es que sí, pero mucha gente no lo entiende. Hace poquito, bueno, antes de la cuarentena, fui a hacer una inspección de un revisor muy crítico para un cliente de silos, que tenía silos, y yo le dije, me dice, mira, mi reductor está sonando y no sé qué pasa, ¿no? Y yo voy y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una chequeada mediante vibraciones y vamos a determinar exactamente qué componente está fallando y en cuánto tiempo se separaría para que ustedes tengan la parada más pequeña posible, ¿no? Y vamos, tomamos las vibraciones y detectamos que justamente el engranaje de entrada estaba picado. Eso lo detectamos sin tocar la máquina, sin abrirla, ¿no? Todo desde afuera. Entonces le digo, ¿sabes qué? Este engranaje es. Sigan trabajando mientras conseguimos el engranaje, cosa que paramos y cambiamos solo ese engranaje lo más rápido posible, ¿no? Y no la creían. Realmente lo veían con ojos cuadrados, decían, ¿será? ¿Cuán confiable es ese escáner que has utilizado? No es un escáner, es un equipo de diagnóstico de vibraciones, pero sí es confiable porque en realidad esos datos que estamos obteniendo son en tiempo real, lo que está viviendo, lo que le está aquejando a la máquina, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy nosotros tenemos ese concepto de que es difícil, la parte cultural en nuestra empresa en nuestra industria en Bolivia es todavía complicado, pero esto se subsana desde la educación, ¿no? Gracias a Dios yo tengo la oportunidad, casi siempre estoy dictando clases en la universidad a los nuevos profesionales, tanto en la parte de industrial, ingeniería mecánica, mecatrónica, y trato de meterles estos conceptos de que la visión de la industria y la visión del predictivo es esta, y que cuando ellos salgan tienen que ir a implementar directamente, ¿no? A saber que es una nueva técnica y que se tiene que hacer. Y la verdad que estamos obteniendo muy buenos resultados al respecto. Eso es lo que tenía para mostrarles, Claudia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, lo decimos nuevamente, Juan Carlos Salgueiro, un gran profesional boliviano, nos ha acompañado el día de hoy con bastante información y, bueno, destacar, por supuesto, los vastos conocimientos que nos has transferido el día de hoy. Hay preguntas para ti y esas preguntas te las vamos a transmitir en este momento. Bueno, conforme se iba realizando este podcast y también retransmitiendo en vivo por diferentes redes sociales, han habido personas que nos han enviado sus preguntas. Es el caso de Oscar Espinosa, quien nos preguntaba, ¿el mantenimiento autónomo es lo mismo? Es lo mismo que qué. Si nos podría... Bueno, hay un tema interesante. El tema del concepto de mantenimiento es dependiendo con qué ojos lo veamos, ¿no? Hay una situación de que se ha ido corriendo la voz y en muchos lugares ha llegado esa información de que una de las mejores opciones es el mantenimiento autónomo, ¿no? ¿Qué implica el mantenimiento autónomo? Nuevamente, es una base del TPM donde dice que el operador hace su propio mantenimiento. Él se hace mantenimiento, ¿no? Entonces,
si nosotros tendríamos que comparar el mantenimiento autónomo con el TPM, son dos cosas. Como dicen, el TPM es toda una filosofía y tiene un montón de requisitos, estrategias y todo. En cambio, el mantenimiento autónomo es como es el nombre bautizado de una actividad que se hace en mantenimiento, donde el operador hace su propio mantenimiento o ataca algunas de las tareas de mantenimiento. Para responder a esa pregunta, quiero hacer una pequeña referencia. Fue interesante. Visité yo una planta, bueno, una cadena de plantas acá en Bolivia que se dedican a hacer food and beverage, ¿no? Bebidas. Y yo les decía, ¿qué estrategia de mantenimiento actualmente están aplicando? Y ellos me decían, hacemos TPM. Y yo quedé como que con el ojo cuadrado, porque a nivel mundial el resto intentan hacer TPM, ¿no? Y peor en Latinoamérica, mucho más complicado, ¿no? Entonces le digo, a ver, ¿y en qué basa su TPM? Y me muestra su sistema de administración de datos, su ERP, y me muestra que efectivamente de su plan de mantenimiento, pongámosle que había 1000 tareas, habían unas 50 tareas que se llamaban TPM. Entonces uno decía, bueno, el TPM es una filosofía más grande que tiene requisitos nuevamente, ¿no? Hacer algunas actividades que el operador las haga no significa que estoy haciendo TPM. Significa que estoy haciendo algunas tareas de mantenimiento por el lado del operador y de cierto modo le llamaríamos un mantenimiento autónomo, pero incluso hasta para llamarse mantenimiento autónomo tendría que tener ciertos requisitos, ciertos procedimientos, cierto grado de especialización, ¿no? Entonces, por ejemplo, y empezábamos a revisar las tareas que ellos le llamaban TPM y algunas eran limpieza de la máquina, ¿no? Lavado de la máquina. Cosas que actualmente hace el operador y que no necesitan bautizarle con ningún nombre. Pero para mí un mantenimiento autónomo sería como el caso del equipo pesado, ¿no es cierto? Donde el que opera una pala, cuando tiene un conflicto, él mismo baja y lo soluciona, se le hace un mantenimiento correctivo, pero él mismo sin necesitar de nadie. O el mismo operador hace sus cambios de aceite, hace sus controles de las presiones del hidráulico y demás situaciones. Eso para mí llegaría a ser un mantenimiento autónomo, pero es algo que realmente no se está viendo todavía dentro de nuestra industria. Así es como respondería ante lo que nos hace la pregunta del caballero. Bueno, ahora nos vamos también con otra pregunta. Nos llega de Harold Vladimir, que a tiempo de saludarte también pregunta, ¿qué opinión tienes sobre el mantenimiento basado en condición? Para mí, ese es el mejor mantenimiento. Efectivamente, yo sigo promoviendo eso. Ahora, la forma técnica de decirlo es el mantenimiento basado en condición. Es decir, vas a intervenir a la máquina cuando ésta la requiera. Si la máquina está bien, no tienes que tocarla, ¿no? Me parece una de las mejores decisiones implementar mantenimiento en condición, pero la limitante está en que tienes que saber la condición. Y para saber la condición, igual que en la salud humana, nosotros vamos a requerir hacer constantes estudios, constantes mediciones y ver que los parámetros no se nos alteren. Por ejemplo, me gusta hacer mucho la analogía con el tema de la medicina. Es decir, nosotros queremos controlar el colesterol en nuestra sangre. Entonces, no basta con que una vez me pinche y vea cuánto tengo de colesterol, sino cada semana tengo que ir controlando y tengo que hacer algunas tareas en medio de esa semana para asegurarme de que no suba mi colesterol, ¿no? Dejar de comer grasas, hacer más deporte, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el tema del mantenimiento basado en condición. No basta con solo monitorear cada cierto tiempo y saber la condición de mi máquina, sino tengo que hacer algunas acciones que eviten que esa condición empiece a empeorar. Entonces eso requiere de más cuerpo y más recursos, pero sigue siendo una de las tecnologías, bueno, las formas de hacer mantenimiento más eficientes. Lo malo, como digo, es que al hacer las intervenciones dependiendo de la condición, nosotros tenemos que estar todo el tiempo con equipos que nos den más información de esa condición y esos equipos no son tan fáciles de acceder, por una parte, y por otra parte, la gente que interpreta esos datos no está disponible tan fácilmente, se puede decir, ¿no? Esas son las limitantes, pero a eso tenemos que apuntar. Es decir, no sé, 2025, mi industria va a hacer mantenimiento solo cuando se necesite, solo cuando la condición del equipo lo requiera. Bueno, Harold Vladimir también nos hizo otra pregunta y es, ¿cuáles son las certificaciones que consideras que son más importantes? Interesante, buena pregunta.
Hoy en día, y no es una pregunta tan nueva, en realidad ya me la han hecho varias veces, incluso alguna vez me escribieron y me dijeron, tengo la oportunidad de agarrar y hacer un diplomado en mantenimiento, o una maestría en mantenimiento, o de certificarme en el MLA, certificarme en el CMRP, certificarme en la ISO 18462 para hacer vibraciones y demás, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un tema dependiendo cuál es el objetivo que nosotros perseguimos. Eh, Personalmente, yo pienso que las certificaciones internacionales tienen una cantidad de información suficiente para poder desenvolverse o desarrollarse tanto aquí en Bolivia como en cualquier parte del mundo. Si usted logra certificarse como un CMRP, por ejemplo, que es un experto en confiabilidad, una certificación para confiabilidad, usted va a ser certificado en confiabilidad aquí, en Estados Unidos, en la China, en donde sea, ¿no es cierto? Y va a poder aplicar esos conceptos en el lugar que usted vea conveniente. Y esos conceptos que se generaron a nivel mundial en industrias de mantenimiento de clase mundial, las vamos a poder traer acá a Bolivia. Eso funciona en buenos niveles. En la parte de lubricación, por ejemplo, ahorita está pegando muy duro el tema de la certificación del MLA, el MLT, ¿no? En sus distintos niveles, que también son certificaciones internacionales que hacen de que nosotros vayamos cambiando el concepto de lo que vivimos acá y traigamos información estandarizada de afuera que nos ayude a implementarse fácilmente acá en Bolivia. No estoy en contra de los diplomados, porque a veces nosotros necesitamos hacer un diplomado para que tenga mayor peso nuestra opinión, por así decirlo, pero muchas veces, y a mí me ha pasado, que participamos de un diplomado o una maestría y te dan información no tan actual, ¿no? Entonces, yo recuerdo un, en un diplomado que hice acá en Bolivia, justamente de mantenimiento, tuve esa situación que el primer módulo me estaban hablando de mantenimientos de los años 60, así que ya nadie los hace, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el docente era un señor de los años 60, entonces como que se coartaba a ese sentido, ¿no? Yo pienso que habría que trabajar mucho en este sentido de pensar en certificaciones internacionales, porque tienen un peso a nivel mundial y que la información que se maneja es muy actualizada, mucho más que las que podríamos tener un diplomado o una maestría, ¿no? Nosotros como CIE Energía estamos impulsando en estos días el tema del de la certificación del MLA y el MLT. Entonces, están invitados todos los que quieran, por medio de nosotros, estamos preparando a la gente para certificarse en MLA y en MLT. Hemos hecho lo mismo con el área de vibraciones para la ISO 18462 en categoría 2 y para fin de año pensamos también lanzar la preparación para el CMRP. Entonces, son unas certificaciones que son válidas acá y en cualquier parte del mundo, pero que la información que se maneja va a ser muy útil justamente para repotenciar y actualizar nuestro mantenimiento en la industria boliviana. Bueno, y quiero comentarte, Juan Carlos, que nos llega una pregunta desde la ciudad de La Paz. Es Harold Mamani, saludamos a la ciudad de La Paz, que hay bastantes personas que nos acompañan desde ese hermoso departamento. Harold Mamani nos dice de la empresa Teleférico, ¿qué opinión tienes sobre el mantenimiento basado en condición? Es igual que la anterior pregunta. No, Similar. nuevamente, yo sigo opinando que el mantenimiento es similar, bueno, o sea, voy a también nuevamente responder de forma similar. El mantenimiento basado en condición es uno de los mejores mantenimientos que puede haber. Lo malo es que obtenerlo o llegar a ese estatus de poder hacer mantenimiento en base a condición requiere de muchas tareas y un cambio cultural muy profundo en la industria, ¿no? Y en las personas. Pero es algo que es potable y la verdad que es de las más eficientes. Una de las filosofías que apoya mucho al mantenimiento basado en condición es el RSM, ¿no? No es tan directo, pero de cierto modo tiene las premisas de cómo nosotros deberíamos actuar y cómo tomar decisiones a partir de la condición de un activo. Bueno, y ahora nos vamos con la última pregunta que nos llegó el día de hoy. Es de Sergio Pinto, que nos dice, estos sistemas de monitoreo de condición en línea, ¿para cuántos activos trabajan simultáneamente? Muy buena pregunta, Sergio. Gracias. En realidad es dependiendo de lo que nosotros consideramos críticos. Los sistemas de monitoreo online generalmente son modulares, es decir, pueden medirte mínimamente 4 puntos o pueden medirte 4.000 puntos, dependiendo de lo que tú necesites, y lo hacen de forma simultánea. Es decir, se van creando unos skits, se van creando unas cajas
donde yo voy poniendo los módulos. Y si digamos de aquí a 2 años se aumentan unas cuantas máquinas más en mi planta, puedo aumentarle otros módulos y seguir monitoreando sin alterar la configuración inicial. No hay una limitante tanto en el número de puntos a monitorear. Creo que lo difícil es que una persona pueda controlar tantos puntos a la vez, pero también ya las opciones de software hacen de que haya un robotcito que vaya haciendo los controles y te vaya notificando los valores que se ven alterados, ¿no? Y que realmente requieren atención. Entonces, la limitación antes no era tanto por el punto, sino era por la distancia. Es decir, yo estoy en mi oficina y la máquina más lejana está como a 900 metros. Entonces, el cable de ahí hasta mi oficina hacía de que la información se pierda. Pero hoy en día con la tecnología Wi-Fi, eso ya se ha olvidado, ¿no? O sea, uno puede estar controlándolo en otra parte del mundo en tiempo real lo que está pasando. Nosotros tenemos algunos sistemas de monitoreo online de ADASH instalados y en Checoslovaquia los están monitoreando todo el tiempo. Ni siquiera acá en Bolivia en la oficina lo monitoreamos, pero ellos lo hacen desde Checoslovaquia y en tiempo real. Todo gracias a las maravillas que hoy tenemos en el Internet, ¿no? Entonces, la limitación en monitoreo online de vibraciones no hay cantidad de puntos que se pueda, es ilimitado, ¿no? Y tampoco distancia. En aceite sí, en realidad en aceite tengo que tener un sistema para un tipo de aceite. O sea, no puedo controlar 2 fuentes de aceite al mismo tiempo. Ahí, si tengo 5 máquinas, cada uno con sus reservorios de aceite, voy a tener que tener 5 controles, pero los voy a poner en una sola pantalla. En torque, igual es por cada eje, y en monitoreo de motores, ahí también puedo hacer algo muy similar a lo que es vibraciones, y puedo tener, creo que por una caja que monitorea motores, se puede llegar a tener hasta 60 motores. Entonces, tengo 2 cajas, tengo 120 motores. Entonces, no tiene tampoco limitantes. Pero ese todavía no está online. Perdón, todavía no está vía Wi-Fi. Ese creo que sigue siendo por cable. Y bueno, ya pronto va a salir su versión Wi-Fi y pienso que va a ser más fácil y vamos a tener ese monitoreo en cualquier parte del mundo de manera remota y rápida. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta también de Israel Martín Alarcón, quien nos hace la pregunta, y a tiempo de saludarte también, Juan Carlos, nos pregunta ¿qué tipo de mantenimiento recomienda para las industrias de alimentos y productos terminados, para casos de líneas de producción, envasados y empaquetados? Muchísimas gracias. En el tema de las industrias de alimentos, hay que ser conscientes que tienen muchas máquinas pequeñas, más que grandes máquinas, ¿no? Entonces, tengo un montón de máquinas, pero todas son pequeñas. Y si bien uno puede llegar a pensar, son pequeñas, va a ser fácil cambiarlo y demás situaciones, en realidad se vuelve un trabajo de relojería. Es más, personalmente a mí me complica más atender una máquina pequeña que una máquina grande, en temas de alineación, balanceo y demás. Ahora, ¿qué técnicas? Yo sugiero, y dentro del Food and Beverage, que es alimentos y bebidas a nivel mundial, el tema de mantenimiento hace mucho, pero mucho hincapié en las inspecciones visuales, pero no una inspección visual, sino en realidad hace una tecnificación y sistematización de las inspecciones visuales. Es decir, me paro frente a la máquina con una tablet y empiezo a hacerle un pequeño chequeo de todas las condiciones que puedo ver con los ojos. Y al final le hago unas monitorizaciones de parámetros técnicos, como el tema de amperaje, el tema de temperatura, el tema de vibraciones, y voy complementando para ir viendo. La verdad que los tipos de inspecciones que se sugieren para máquinas pequeñas y que calzan muy bien en la industria de food and beverage son las inspecciones visuales, complementadas por otras técnicas como vibraciones, análisis de aceite y en algunos casos la temperatura o termografía caería bastante bien, pero de una manera más general, no tan especializada, ¿no? Entonces, ahí en las industrias de alimentos nos dirían, pucha, pero, o sea, invertir en vibraciones ahorita es un tema. Hay equipos, ya que tengo máquinas pequeñas, hay analizadores de vibraciones pequeños también que pueden cumplir con todo lo que se requiere y hacer una implementación y obtener resultados muy, muy viables en este tipo de industrias. Yo tuve la oportunidad, solo para comentarle al colega, yo trabajé en Nestlé, en Perú, en la planta de Onofrio, y para mí era un dolor de cabeza porque cada día tenía que monitorear alrededor de 60 máquinas, no se acababa, ¿no? Y eran 70 máquinas en mi mano, ¿no? Entonces, el sensor era más grande, no había cómo calzarlo.
pero era parte del mantenimiento y la verdad que al momento de sacar indicadores, nosotros veíamos de que había muy buena confiabilidad y muy buenas respuestas en cuanto a la condición. Esa sería mi sugerencia, Claudia. ¿Se me escucha, Claudia, o se me cortó? Bueno, Juan Carlos, te agradezco bastante por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Ha sido de bastante conocimiento para todos quienes nos han seguido a través de las diferentes redes sociales. Has tocado diferentes puntos importantísimos, como ser el tema de la tecnología, el mantenimiento, la confiabilidad, el crecimiento de las industrias en nuestro país y lo importante del tener el mantenimiento. El día de hoy ha sido de bastante información y te agradezco, por supuesto, por habernos acompañado este segundo podcast que ha sido tan especial y con bastante conocimiento, bastante información para los estudiantes, para los ingenieros y por supuesto para todos quienes nos han seguido no solamente en Santa Cruz, sino también en la ciudad de La Paz, como ya veíamos otras preguntas desde la ciudad de La Paz y por supuesto estoy segura en todo el país y en otros países. Te agradezco, Juan Carlos, ha sido una noche de bastante información, una noche de bastante conocimiento para todos quienes nos han acompañado. No, el agradecido soy yo, Claudia, por este espacio que nos han dado. La verdad que mientras nosotros podamos transferir algo de información, estamos prestos para eso. Y bueno, la gente que nos conoce sabe que nosotros estamos muy predispuestos a tratar de darles siempre las soluciones, ¿no? Agradezco a ti y a la iniciativa de todos los que están manejando el tema del Tech Podcast. Me parece un espacio bastante interesante y creo que tiene muy buenos, o vamos a tener muy buenos invitados en los siguientes podcasts, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que en otra ocasión también podamos volver a retomar para tocar otros puntos más y poder ahondar más en la información que nos has brindado el día de hoy. Gracias, hasta pronto. Para servirles. Bueno, esa ha sido la participación de este gran profesional boliviano, Juan Carlos Salgueiro, ya lo decíamos, tiene bastante información y por supuesto nos ha compartido todo ello el día de hoy. Han habido personas que nos han seguido a través de las diferentes redes sociales como Facebook Live y también LinkedIn que han estado, por supuesto, haciéndonos preguntas y esperamos haberles respondido todas sus dudas. Tenemos también proyectado ya para la próxima semana un invitado de renombre, es Enrique Gres, que estará con nosotros el próximo 22 de agosto a partir de las 20 horas. Él es representante y asesor de equipos rotativos Moraneil SPAT de Chile. Él va a estar con nosotros también presentando un tema muy importante. Este es nuestro segundo podcast de la mano de Sí Energía. Este segundo ha sido de bastante información, ya lo decíamos, y el anterior también, hablando sobre el tema de tecnología, sobre el tema de las redes sociales y lo último que se tiene para las industrias. Hoy también hemos llenado de bastante información para nuestras industrias, nuestros profesionales y nuestros estudiantes. Por supuesto, todos quieren conocer un poco más sobre cómo se está viviendo en Bolivia, cómo se está haciendo el movimiento económico a través de las industrias, la tecnología, el mantenimiento y la confiabilidad que, por supuesto, de la mano de Sí Energía. Queremos decirles que el anterior podcast y este también lo pueden seguir en Spotify. Quienes quieran obtenerlo también pueden dejar en nuestras redes sociales sus datos, su nombre, para que nosotros podamos pasarles estas dos grabaciones y puedan, por supuesto, llenarse de más información. Les agradecemos a todos por habernos acompañado esta noche y los esperamos también el próximo sábado a partir de las 20 horas con este invitado que desde Chile nos va a estar dando información importantísima, transmisión de conocimientos y todos ustedes quienes nos acompañan van a ser los primeros beneficiados. Muchas gracias a todos, nos despedimos y le esperamos volvernos a ver el próximo sábado.